Yo creo que fundamentalmente existe lo que podríamos llamar una falsa felicidad, ¿ya? La falsa felicidad yo la defino como todas las distracciones que tenemos y que nos hacen ver la felicidad como algo externo. Eh, Fundamentalmente esa falsa felicidad está vendida por un sistema que muestra que la felicidad tiene que ver con apegos materiales. ¿Ya? En ese sentido te dicen que tú la felicidad la vas a encontrar cuando calces con esta imagen publicitaria de la familia feliz, donde tú, en mi caso como mujer, vas a tener un esposo, vas a tener 3 hijitos, ¿cierto? Vas a vivir en este paraíso, en esta casa de 2 pisos, ¿cierto? Tiene que tener piscina también la casa, o sea, tienes que tener tal auto. Tú además, fuera de esa foto, ¿cierto? Maravillosa, tienes que ser exitoso, te tiene que ir bien, tienes que sacarte no sé cuántos puntos en la PSU, ¿cierto? Tienes que estudiar una carrera en una buena universidad y después tienes que trabajar en un buen trabajo, ganar un buen sueldo. Entonces, es como que primero hay un solamente mirar hacia afuera, donde uno, claro, cree que eso es. Entonces, a mí me pasaba eso y veo a mis alumnos que también le pasa lo mismo. Es como que decir, ya, ahora voy a pololear, entonces me voy a casar con este pololo. Y después resulta que el pololo se fue, se terminó. Entonces, oh, no resultó, entonces soy infeliz, perdí. Y este sistema también en estas fotos felices, ¿cierto? No permite el fracaso, no permite el error. No está la foto en Instagram de la persona que está llorando. Cuando uno trata de ser feliz, normalmente intenta ser igual que el resto. Primero eso, uno no busca su propia felicidad, sino que lo que te hace feliz a ti como niño, como adolescente, es tratar de ser como son los otros, y en eso es súper difícil porque tú, a lo mejor tus papás fueron separados, a lo mejor a ti se te murió un hermano, a lo mejor tú tienes alguna, no sé, alguna enfermedad, tuviste un accidente, y todo eso es como la no felicidad, o sea, estás excluido del sistema, no se te permite fracasar, no se te permite ser diferente. Y en ese sentido, en mi caso, yo sentía como un abismo entre lo que el sistema mostraba y que yo lograba alcanzarlo. Sí, ya estudiaba la carrera, ya listo. Después quería viajar a Europa, viajaba a Europa, con todas las carencias y el trabajo que eso significaba para mí, digamos, porque tampoco tenía medios económicos para hacerlo. Pero cada vez que llegaba a eso, llegaba y decía, pero ¿qué pasa? Que todavía me falta algo. Y claro, en este sistema en el que estamos hoy día, siempre te va a faltar algo porque funciona desde la carencia, funciona desde que tú vas a buscar algo que está fuera de ti, primero, que ya partimos mal porque en realidad la felicidad no está fuera, está adentro, pero cuesta mucho comprenderlo. Está fuera de ti y siempre te va a falta, siempre te falta y siempre te va a faltar algo si tú crees que eres feliz de esa manera. Cuando tú mencionas la tecnología, los millennials, yo creo que lo tienen súper difícil porque, claro, por un lado uno dice, oye, pero tienen toda la información, sí, pero mucha. Es mucha distracción y eso, en vez de hacer que tú te mires hacia adentro, miras más hacia afuera. O sea, yo de verdad que encuentro terrorífico hoy día el panorama cuando tienes tantas distracciones. Es como fuerte pensar que los niños piensan que la felicidad es un like en Instagram o en Facebook. O sea, de hecho hay estudios, ¿cierto?, que demuestran que sobre todo en las mujeres, ¿cierto?, la autoestima se ve absolutamente fulminada por ver estos modelos de belleza que son tan distintos de lo que son ellas. Y esta no aceptación del sí mismo, de partida. Sí, es muy loco. Por ejemplo, ayer estaba en un cumpleaños, ayer en la noche, y sale la torta, cumpleaños feliz, empiezan a cantar y parecen paparazzi. Sí, 10 Ah, personas sacando fotos. Y por un lado está como uno que dice,
qué lata que sacan los celulares, pero después te ponía a pensar un poco más profundo y es como, ¿qué está pasando en la gente, sobre todo de mi generación, pero ya también se ha permeado a la gente más grande, de por qué, dónde está cuál es esa necesidad de que está pasando algo que es memorable, hay un atardecer hermoso y es como un reflejo, ya ni siquiera pasa por como una acción consciente, ya es como un reflejo de decir, esto es memorable, quiero como que quede para siempre. ¿Qué pasa? Como, sobre todo tú que ves como alumnos y gente de 15, 18 años y más chicos también, como, ¿qué está pasando en la cabeza de la gente de esta edad? Y también cómo hacemos como educadores como para hoy día moldear un poco y ayudarlos a que haya esa conexión un poquito más personal, espiritual, como le quieran llamar, pero cómo se hace para fomentar que la gente y que los niños que van a crecer hoy día con todo esto puedan buscar un poquito más adentro. Chuta, está difícil. Pero tratando de contestar a eso, primero yo creo que sin duda ha habido un cambio de paradigma, ¿cierto? Eso ya está como súper claro. La tecnología, desde la creación del iPod al iPhone y toda esta tecnología ha venido a transformar el mundo y el pensamiento y eso está claro. Y claro, es una transformación que da miedo, ¿cierto? Porque no se sabe, o yo creo que se sabe, pero no lo sabemos, hasta dónde va a llegar esto, hasta llegar a los niveles más fuertes de lo que tú dices, que en realidad ya no queremos ver la realidad, sino que queremos ver la imagen de la realidad en una foto y preferimos verla así. De hecho, está visto que el síndrome de París en los japoneses, en que van a París y empiezan a sudar cuando ven el París verdadero, porque es tan agobiante y no es como lo muestra la foto, que es una imagen plana, lisa, perfecta. Entonces ya ahora prefieren, ¿cierto?, viajar a través de un computador en vez de ir al lugar y conocerlo, disfrutar, conectarse con los sentidos. Sí, es complejo primero el panorama. Pero bueno, cada época ha tenido sus desafíos, ¿cierto? Y yo creo que, ¿qué es lo que se puede hacer o qué es lo que uno intenta hacer? Primero, yo creo que es tener la claridad o la certeza, o por lo menos es lo que yo he visto, ¿cierto? De que todos los seres humanos nacen puros y limpios, ¿ya? Y que esa es una pureza que siempre está con nosotros. Y que yo creo que con el desarrollo, ¿cierto? La vida, la sociedad, nos va cada vez más como ensuciando o nos va poniendo capas y nos va poniendo esas capas para nosotros mismos y eso es lo más complejo porque en el fondo es como que te van alejando cada vez más de ti mismo y eso es lo que yo veo hoy día en los adolescentes, lo que está pasando con los niños y es lo que pasó conmigo misma también. O sea, yo quería hacer una imagen de mí, y me acuerdo la imagen, o sea, me acuerdo hasta la ropa que tenía vestida en esa imagen, me acuerdo mi pelo, me acuerdo perfecto. Pero resulta que en ese viaje, que es como esas capas que te van cubriendo, te vas dando cuenta que no eres feliz. Entonces, ¿qué hacemos para que con todas las capas que nos van poniendo y que la tecnología nos pone esta gran capa que es la imagen de la realidad, cómo hacemos para volver a eso, ¿cierto? A esa pureza, a ese ser natural que está dentro de nosotros? Y, y claro, o sea, hay varias cosas. Ninguna de las que te voy a decir es fácil, porque primero requiere un ejercicio de voluntad. O sea, primero tienes que querer cambiar y querer ir hacia ti mismo. Y eso no es como, ya, qué rico. No, o sea, es trabajo, es mucho trabajo. Significa, eh, significa primero ser honesto contigo mismo. Y esa honestidad no es fácil, porque significa quitarte todas las capas. Y para llegar a eso hay distintas formas, ¿cierto? O sea,
En mi caso personal yo llegué a eso a través de la enfermedad, o sea, a través de que la vida me hizo despojarme de mi pelo, de mi imagen maravillosa, tuve que salir del colegio y salir de mi rol de profesora y ser nada, ser nada. Hay un poema de Neruda que habla de eso, el no tan alto. Cuando Neruda fracasa en su vida, él va hacia lo más bajo y él habla de eso, habla de que de vez en cuando y a lo lejos hay que darse un baño de tumba. Y ese baño de tumba el que todos los seres humanos yo creo que necesitamos y que tiene que ver con ir a lo más profundo de ti. Ir a lo más profundo significa ver lo bueno y lo malo, significa ver que no eres nada, significa desapegarte de tu ego, donde tú no significas nada y en esa nada, llegar a esa nada significa llegar a conectarte. Te diluyes tanto, tanto, tanto que en el fondo puedes en ese momento realmente conectarte. Ese conectarte con el aquí y el ahora del que tanto se habla, en el fondo requiere un desaparecer. Pero un desaparecer viviendo, o sea, desaparezco estando más vivo que nunca, sacándome todas esas capas. Pero el camino es difícil, porque yo diría que sí hay métodos, digamos, pero son todos complejos porque primero requiere, como te decía, voluntad y segundo requiere valor, coraje. Y ese coraje tiene que ver con que me atrevo a ir en contra de todos los paradigmas. Porque, claro, yo, no sé, cuando era más joven, cuando todos iban para allá, ¿cierto? Yo también quería ir para allá. Y por último, no me lo preguntaba, sino que iba porque había que ir para allá y quería ser aceptada, obviamente. Y a mi edad, la verdad es que cuando yo empecé como a hacer mis ejercicios como de meditación y empecé como a aceptarme desde este punto de vista de la nada, si es que puedo hacerlo, en realidad me di cuenta que, claro, mi opinión y mi pensamiento iban para otro lado y que hoy en día ya califico que cuando me pasa eso significa que está bien. O sea, cuando todo el mundo va para allá y yo voy para el otro lado, digo, bien, esto significa que ahora voy para el lado correcto. Pero eso hay que tener mucha seguridad también, hay que cultivarlo. Sí, y si yo le agregaría una, porque dijiste valor, coraje, seguridad, pero yo creo que hay una muy importante que no se habla y que es la vulnerabilidad, que es el enseñar de que está bien no ser perfecto, está bien equivocarte, está bien a veces decir algo y que pase algo que no sea tan bueno, y porque como dices tú, o sea, en tu experiencia tú llegaste al sufrimiento máximo en vida y dijiste, y en ese momento te tocó ver, o sea, fuiste lo más vulnerable posible, pero cómo aprendemos en los sufrimientos del día a día, en esas cosas que nos pasan siempre, que en esos sufrimientos hay enseñanza, se crea o no se crea en un Dios, se tenga o no se tenga fe, yo creo personalmente que ahí hay como ahí está el juego donde uno puede darle la vuelta, porque cuando uno empieza a ver el sufrimiento y las cosas malas que te pasan como, bueno, tal vez me pasó por algo, y yo acepto esa vulnerabilidad y me empiezo a abrir y empiezo a conocerme, ahí es cuando yo empiezo recién a conocerme al final, porque si no, lo que pasa, y a mí me pasó mucho tiempo y obviamente me sigue pasando, es que te pasa algo malo y te castigáis más. Claro. O sea, no solo te pasó algo malo, estáis sufriendo, pero en esta imagen que uno tiene de uno eso no te puede pasar. Sí. O sea, a mí no me puede ir mal con esa mujer, a mí no me puede ir mal en el colegio. Entonces, ya voy con esos miedos, porque tengo yo la imagen de que no me puede pasar, y después me pasa y me castigo, y me cierro, y más se empieza a construir esta imagen. Claro. Bueno, ahí diste con algo clave. Por ejemplo, una de las definiciones que a mí más me gusta de felicidad, que no sé quién la definió así, pero me encanta, se dice que la felicidad es la ausencia de miedo. ¿Ya? Y claro, el sistema funciona con el miedo, o sea, el capitalismo funciona con el miedo, ¿cierto? Miedo a perder. Siempre
claro, ¿qué nos obliga a hacer todo lo que hacemos? El miedo. El miedo es el motor de esta sociedad en el fondo. Y el apego, ¿cierto? El apego a todo, hasta tu imagen, a los roles, a todo. Em, pero también, claro, eso que tú estás diciendo de cómo perdemos el miedo, cómo nos atrevemos a equivocarnos, es interesante porque eso debería ser un aprendizaje como una asignatura más en el colegio, en el sentido que es súper importante que los niños entiendan, por ejemplo, que la educación es lo que queda cuando uno se ha equivocado. Eso es la educación. El educar a un niño no significa que todo le va a salir bien, sino que significa que él vea en qué se equivocó y hacer de eso algo positivo, que no se vuelva a equivocar. O sea, el que se aprenda a levantar, el aprender a lo que, en el fondo, de lo que estamos hablando es el concepto de resiliencia, ¿cierto? Es el concepto de ver las experiencias negativas y convertirla en algo positivo. Eso es clave en la educación. Ahora, ¿cómo se hace eso? Educando. O sea, yo creo que la educación es clave para todo lo que estamos hablando. Ahora, es difícil porque la educación cada vez más se está alejando de esto y cada vez más está, en Chile, se está premiando al niño, ¿cierto? Cuando puede pagar un colegio que es más caro, cuando tiene, ¿cierto?, el apoyo para poder mejorar, y además también porque se les está vendiendo una imagen de que son perfectos cuando no lo son, y porque además nadie es perfecto, nadie. Entonces se nos está vendiendo esta imagen de que, oye, no, es que no pudiste entrar a tal universidad, oye, es que te fue mal en la prueba, pero oye, eso es algo positivo. Entonces hay una mirada social que negativiza eso y que si seguimos en esa mirada, claro, obviamente vamos a estar perdidos, vamos a ser sumamente infelices. Pero en realidad yo creo que la educación debería cambiar y ser una educación que vaya más hacia la compasión y hacia la resiliencia, totalmente. ¿Cómo cambiamos este modelo? ¿Cómo hacemos para que la educación y los niños se fortalezcan las aptitudes más emocionales, la parte de como el tronco del niño que crezca y no tanto como la matemática, que sí son cosas importantes, pero que probablemente de aquí a 20 años más, cuando esos niños que hoy día tienen 3 a 8 años, sean los que van a estar en el trabajo, o sea, es innegable que van a haber tecnología, robot, como queramos llamarle, que van a poder hacerlo y mucho mejor. Todo lo que es binario, por decir, todo lo que es unos más ceros, como todo lo que es computarizable, que son todas estas pegas, trabajos como más de analíticos, matemáticas, que no requieren la parte humana, que es lo que nos separa, todas esas pegas las van a hacer mucho mejor, con mucho menos costo. Y al final es como, yo me pregunto, como de aquí en 20 años más, cuando estos niños sean los que están teniendo hijos y formando familia, como ahí sí que el cambio va a ser totalmente distinto. Entonces, ¿cómo? O sea, a mí en verdad yo no tengo idea cómo se hace para cambiar un sistema que hoy día, como dices tú, celebra al niño que le va bien, en las cosas más, en la nota, en el puntaje. Y es tan difícil como cambiar este modelo para llevarlo a algo donde los niños puedan crecer de otra manera, con clases tal vez más afuera, en distintos lugares. Mira, yo creo que hay varias cosas. Uno, que nunca hay que olvidar lo que dice Neruda, que es que el hombre es más grande que el mar y que sus islas. Con eso quiero decir que el que la sociedad le esté dando más importancia al robot y que diga la perfección del robot, yo no me creo ese cuento. O sea, primero no. O sea, sí hay cosas pero no hay nada más maravilloso, más perfecto que el ser humano. No existe. Y, y me niego a creer que vaya a haber algo más perfecto que el hombre. No puede existir. Y
Y segundo, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo cambiamos? Eh, yo creo que hay varias formas, ¿cierto? No voy a decir la revolución porque sería demasiado radical y ya se han intentado varias y no sé si eso funcione. No ha funcionado, no tendría por qué funcionar ahora. Mira, yo creo que los maestros espirituales nos dan un gran ejemplo. O sea, cuando uno mira la vida de Buda o de Cristo, que es quien más marca esta sociedad occidental, uno se va dando cuenta de que el mensaje de ellos siempre es el mismo. Ellos estuvieron en sociedades que estaban muy marcadas, ¿cierto?, por ciertos flagelos, les tocaron momentos históricos muy fuertes y ellos, claro, ellos eran seres muy iluminados y superiores, ¿cierto?, en todo, en pensamiento, en espiritualidad. Y ellos lo que hicieron fue el camino de un poco lo que estás haciendo tú ahora, digamos, en el fondo de hacer su propio camino, su propio discurso y empezar a difundir su doctrina a quienes querían escucharlo. Yo creo que es importante que la gente que piensa distinto empiece a difundir su mensaje, ¿cierto? Empiece a mostrarse, empiece a decir cosas que son importantes y empecemos a hablar con los otros también. Y de verdad que yo creo que por ahí va la cosa. O sea, yo soy educadora, tengo la suerte de ser profesora y eso a mí me ha permitido transformar mi clase, ya no en una clase de literatura, sino que en una clase de sanación, de espiritualidad, en otra cosa. Pero es porque hice un clic y me di cuenta totalmente lo que tú dices. O sea, claro, estamos enseñando para que saque 800 puntos en la PSU. Yo no estoy educando para eso. Y la verdad es que yo lo tengo súper claro. Entonces, para mí es un agrado pensar que lo que yo estoy haciendo tiene que ver con cosas más profundas. Y eso yo creo que, claro, hay que luchar y apuntar por una educación que tenga que ver con una educación más integral. Y yo creo que el sistema cada vez más lo está necesitando, ¿ah? Porque en este correr, en este sistema exitista, ¿cierto? Se están cayendo las personas, se está viendo la vulnerabilidad como algo negativo y se está viendo el suicidio como una posibilidad. O sea, eso yo lo encuentro terrible. Y eso yo creo que es lo que muestra que el sistema va a tener también la necesidad de dar una vuelta y va a empezar a tener que empoderar a estas personas que están hablando desde otro punto de vista. Yo creo que aquí mismo en Chile se están haciendo algunas iniciativas, hay personas que están hablando hace mucho rato, yo que diría como desde Lola Hoffman en adelante, ¿cierto? Personajes como la Patricia May, como Gastón Sublet, ¿cierto? Claudio Naranjo, que son tremendos personajes que son reconocidos en otros lugares también y que vienen hablando de esto hace mucho tiempo. Ellos ya se dieron cuenta de que tiene que haber un cambio de conciencia urgente para el ser humano y son voces que, claro, a lo mejor estos discursos no van a llegar a la masa, no van a transformar la humanidad completa, pero son como la botella que tira el náufrago, ¿cierto? Que tú la tiras a alguien y eso va a llegar a algún lugar. Y al que llega, yo estoy convencida que va a ser la persona que lo va a necesitar. Y esas son pequeñas semillas que van a empezar a transformar el mundo en algo mejor. Sí, ahí yo creo que dijiste lo más importante, porque yo te decía en un momento cómo cambiamos y que la gente a cargo y al final es darse cuenta que uno como individuo, como ser único, que cada persona es único, tiene ese poder. O sea, tú dentro del nido de águilas del colegio, en esa sala, con 20 alumnos, tú tienes la posibilidad de hacer eso. Y yo tengo la posibilidad de hacerlo aquí y hay gente que a lo mejor trabaja en un banco o es abogado, pero ellos tienen la posibilidad cuando se levantan todos los días de ir y hacer algo ir tirando esas semillas. Y como dices tú, tal vez te puede escuchar una persona o te van a escuchar 10 o eventualmente muchos más, pero ahí es donde está el rol de cada individuo como para la sociedad y para la humanidad, en el decir como yo, a pesar de ser uno en 15 billones, o no, creo que somos algo así, yo soy ese uno y sí tengo la responsabilidad, es como
Ese es un tema muy importante que hoy día nuestra generación ve mucho más los derechos que la responsabilidad. Sí. Y cuando uno dice yo tengo responsabilidad, la vida se vuelve más entretenida que cuando dice yo solo peleo por mis derechos, porque peleando por mis derechos siempre me va a faltar algo. Pero cuando digo no tanto de qué se trata la vida, sino que qué espera la vida de mí. O sea, por qué nací donde nací, por qué me tocó vivir lo que me tocó vivir. Y hay algo ahí que yo tengo que hacer. Ahí es cuando la vida se vuelve más entretenida y uno le da el sentido, que al final, que eso es al final como el tema principal de este programa, es cómo le encontramos el sentido a la vida, sobre todo en esta época tan cambiante y tan loca en la que vivimos. Yo creo que primero hay que tener desapego. O sea, yo creo que lo fundamental en todo esto es que sea lo que sea que tú quieras hacer, no esperes nada. El desapego, que la gente lo malentiende porque creen que el desapegarse significa no estar ni ahí. No, el desapego no tiene nada que ver con eso. O sea, estamos hablando de un desapego de mi ego, de un desapego de esperar algo, de que yo voy a transformar el mundo y me van a recordar por mi nombre, mi apellido. No tiene nada que ver con eso. O sea, significa que cuando tú das tu mensaje, que cuando tú quieres hacer ese pequeño cambio, lo haces sin esperar nada. Nada te va a reconocer ni nada, sino que tú lo haces porque es tu forma de vida en el fondo. Pues si no vas a sufrir, ¿eh? Cualquier tipo de apego te va a hacer sufrir. Entonces yo creo que el sentido de la vida tiene que ver con saber lo que tú quieres ser, no hacer. Es el ser, la pregunta por el ser fundamentalmente. Esa pregunta por el ser es la gran pregunta del ser humano y cuesta mucho llegar a ella. O sea, yo creo que una de las razones por la que vinimos a hacer un camino en la vida es para llegar a tratar de responder cuál era el sentido de nuestra vida, porque somos nosotros la que la vamos interpretando y significando. Pero cuesta, la honestidad cuesta. Yo no sé si te acuerdas de una novela que leíste conmigo que se llama Niebla, y Unamuno, un tremendo filósofo, y él, por algo, esa novela termina con el perro hablando acerca de su amo, ¿cierto? Y el perro hablaba ahí de la honestidad, ¿te acuerdas? Él habla de la honestidad y de la hipocresía y muestra al ser humano como un tremendo hipócrita. Cómo nos mentimos nosotros mismos y nos vamos cubriendo, y tiene que ver con eso. Yo creo que el sentido de la vida se puede encontrar cuando primero me despojo de todos mis apegos. Y despojarse de todos mis apegos no significa renunciar a la vida que me tocó, no significa dejar el trabajo, irme a un monasterio, no tiene nada que ver con eso. Significa realmente trabajar en una conciencia interior, en un ser interior en que tú no desees nada, simplemente te sientas bien estando. Y en ese estar, en ese estar pacífico, en ese estar en ese lugar, como yo lo defino, tú te des cuenta de que eres absolutamente perfecto y que no necesitas nada. No necesitas que alguien te diga, oye, lo hiciste bien, no necesitas sacarte los 800 puntos, no necesitas tener el auto, y que no importa el lugar donde estés, vas a estar bien. Y el sentido de la vida, yo creo que solamente lo puedes descubrir cuando estás en ti, estás en tu centro. Lo que pasa es que lo complejo para llegar a eso es que no nos mintamos, porque el desasosiego, el sufrimiento viene mucho no de no poder conseguir lo que uno quiere. Yo creo que eso no es tanto. El desafío de nosotros tiene que ver con darte cuenta que llegando a algo tienes que sentirte bien, pero llegar a algo uno lo tiene que ver no como afuera, sino que adentro. Y ahí es donde nos cuesta llegar. Pero es como que estamos condicionados al premio. Entonces ahí al final, entonces yo hago, me llega el premio, pero no vi ni qué hice en el camino. Entonces es como hay que aprender a disfrutar de ese camino. O sea,
de lo difícil, de lo entretenido, de todo, pero en el camino es donde está el goce. O sea, por algo los budistas tienen libros que se llaman cómo caminar, cómo sentarse, cómo comer, porque está desde el que yo agarro el tenedor y me meto la comida a la boca versus el me llegó el postre y las fotos y que me lo comí, cuando me lo comí ya no me di ni cuenta qué estaba haciendo en el proceso, es lo que dices tú de estar. O sea, no hay nada más como estar en cada momento. A veces, no sé, pues te toca caminar un trayecto largo y te pasáis la cabeza como que ya estando allá, o sea, en todo Claro. lo que te queda por llegar, y no te das cuenta que en el camino o sea, está cada paso para llegar a ese lugar, es un paso que no has dado todavía, que te puede ir por otro lado. Y al final eso para la vida es muy importante, la PSU, el conseguir un trabajo, tener una familia. Estamos todo el rato como proyectando, tenemos una imagen y esa imagen nunca es, a veces puede ser hasta mejor, pero no nos damos ni cuenta, porque nosotros proyectamos esta imagen y después llegamos y no se parece a lo que queríamos y ahí es como, chuta, bueno, empieza como negociaciones, como no, ahí por eso no se encuentra la felicidad y es como con lo que tú partiste al principio, que era, te fuiste a Europa, pudiste hacerlo en su momento, estudiaste y al final era todo como esta imagen, el París Claro. para los japoneses. Total. El otro día alguien me comentaba sobre cómo toda su vida había soñado con ir a Grecia y que Grecia y Mykonos y estas playas y llegó y era como, Mm. ¿qué es esto? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ahí está el tema cuando me decían los millennials, la computación. em, yo creo que lo difícil está en que cada vez estamos más contaminados y los niños están más contaminados. Esa pureza interior se empieza a contaminar desde tan pequeño que es difícil. Y por ejemplo, cuando digo esto de ser uno mismo, llegar al ser interior, para llegar al ser interior requiere pureza, pero es una pureza de cuerpo y alma, y esa pureza tiene que ver con una disciplina que tiene que ver con, primero, alimentarte bien. O sea, sacarte el contaminante de los alimentos primero, porque eso es una intoxicación de tu cuerpo. Eh, Significa bebe agua que esté pura y que no tenga como uno de los componentes el arsénico. Significa que si vas a comer algo veas que no tenga azúcar porque eso también te está intoxicando, que no tenga sal. Y ya, si vemos que meterte alcohol y droga, eso ya absolutamente una intoxicación que sabemos, ¿cierto? Que ya está tus neuronas, está todo intoxicado. Es imposible que una persona que quiera hacer un camino espiritual empiece, ¿cierto?, a intoxicar su cuerpo. No puede. ¿Ya? Y eso quiero ser súper clara porque tengo muchos alumnos, yo soy profesora de adolescentes y mis alumnos me dicen que los fines de semana, por ejemplo, se hacen bolsa, ¿ya? Y eso, claro, es como, oye, qué divertido, qué chistoso, y es como lo que ellos sienten que necesitan porque es un sistema tan estresado que de repente necesitan solamente como diluirse, pero ese camino que están encontrando los jóvenes es un camino muy contaminado, muy dañino, muy de autoflagelante. Y es súper importante como tener claro que si alguien quiere llegar a este ser interior luminoso que está dentro de sí mismo, primero tiene que limpiarse. O sea, las purificaciones que están en todas las escrituras sagradas tienen que ver con que tú no metas nada en tu cuerpo que sea dañino para ti. Y es increíble, o sea, es como que se te salen así, se salen impurezas, igual como cuando uno se hace una limpieza en el cuerpo física, es lo mismo, o sea, como que te cambia todo, te sientes más liviano para caminar. O sea, desde el agua que tomas, desde eliminar todo lo que sean toxinas de tu cuerpo y menos que nada que tenga que ver con alcohol, ni droga, ni nada de eso. Segundo, tiene que ver con eliminar todo lo que sea contaminación. Si la contaminación es el iPhone, el Instagram, el Facebook, pues esa es la contaminación tecnológica, la contaminación de personas
que tú sabes que lo único que van a hacer es agarrarte y usarte o como un basurero para meter toda su basura, ¿cierto? Su contaminación, tampoco. O sea, si tú quieres limpiarte, tienes que evitar todo tipo de contaminación que venga del exterior. Ahora, eso es súper difícil, porque además tienes que limpiarte tú. Y para limpiarte tú hay que hacer un ejercicio diario de centración mental, espiritual, que tiene que ser, o sea, todos los días a cierta hora determinada y tiene que ser en tu pureza máxima, o sea, sin un cuerpo que tenga contaminación de ningún tipo. Y esa centración tiene que ser en el que yo estoy aquí, estoy ahora respirando. Entonces, eso va a permitir que tú, cuando te enfrentes a todas estas distracciones, ¿cierto? Te pares frente al mundo, vas a tener claro cuál es una distracción y qué es lo importante en el fondo. O sea, vas a poder distinguir mejor, vas a tener mayor claridad. Pero todo esto requiere, ¿cierto?, de un ejercicio y de una claridad mental, de un desarrollo de la conciencia muy fuerte y que todos tenemos la capacidad de desarrollar, pero tenemos que tener voluntad, o sea, tener la voluntad de decir, no, que yo no voy a ir a comerme la hamburguesa, no sé cuánto, con queso, que puede ser exquisita a lo mejor, pero eso te hace mal y te va a contaminar. Sí. O sea, es casi como que fuera, si eso es muy rico para ser verdad, si es que está la gratificación es tan instantánea, es por algo. Es como que si el premio está tan ahí, es como que hacer ese ejercicio de decir, bueno, ahí hay algo que probablemente no me va a generar felicidad, tranquilidad, estabilidad a largo plazo. Y lo que dijiste tú a mí me llega mucho porque lo de el cuerpo y la alimentación, al final, cuando uno piensa en espiritualidad y en meditar, y es fácil agobiarse, porque es muy difícil meterse y a lo mejor las primeras veces al meditar, a mí me cuesta mucho y lo hago muy poco, me gustaría hacerlo más, pero es difícil, cuesta. Pero lo primero que podemos hacer es la alimentación. O sea, eso sí que es lo primero que podemos hacer. Ahora con la alimentación está el tema de el tener menos recursos. Eso es algo como, es muy, muy loco porque la gente con menos recursos termina teniendo que, o sea, su voluntad tiene que ser enorme, enorme, enorme para no terminar comiendo comida rápida. Y esta misma comida rápida que le aparece en Instagram cuando están viendo como sponsor con este video, con este gallo que se ve bacán, comiéndose esa hamburguesa y que es flaco y tiene six-pack y está comiendo burger, Total. Que aparece un winner y le aparece ahí y también le aparece en la micro, en el afuera, el Whopper de burger, y es como, o sea, ahí sí que o sea, hay que tener una voluntad increíble para decir, me hago tomo unos pasos para atrás y al final es ser distinto. Uno cuando va a un restaurante, o sea, yo solo tomo agua y uno va a un restaurante y pedí solo agua y es como, el buen fome. Total. Y es como, claro, hay que tener seguridad, hay que tener, hay que estar como centrado para poder no sucumbir ante todas estas cosas, porque en general el que está metido en tomando y fumando, que el tema de la marihuana yo creo que es un tema muy importante, que se celebra mucho más de lo que debería, pero en general es como cuando tú no haces esas cosas, te va a llegar siempre el como, que fome, porque no, como que el distinto. Y siendo distinto hay que tener mucha seguridad para seguir por ese camino y no decir, como lo que me decías tú, cuando iban todos para allá y yo venía para acá, como eso que me dé poder versus que me sienta yo como que tal vez no, tal vez tal vez yo soy el que está mal y tengo que ir para allá. El ser humano tiene que ejercer la voluntad para poder ser humano, o sea, porque ahí nos definimos y nos diferenciamos, no somos una planta, no somos un animal que va y que vemos algo y lo seguimos, sino que nosotros, los seres humanos, tenemos la voluntad y ese es nuestro poder.
y tenemos que afianzarnos en ese poder. Y en ese poder y en esa claridad y esa voluntad tiene que ejercerse precisamente en hacer lo que tengo que hacer, sin cuestionármelo. O sea, es difícil, nadie dijo que va a ser fácil. Y también tal vez esa sea la gracia, de que va a costar empezar, eh, pero después lo va a hacer y tiene que ser de una manera amable. Para que no sea una tortura, tiene que ser de una manera amable. O sea, tú tienes que asociarlo a que te hace bien, a que en realidad me gusta más como soy cuando hago este ejercicio de centración en la mañana. Siento que veo de otra manera las cosas, veo que estoy más claro en mis decisiones, me gusta. O sea, como que empiece a aceptarte de otra manera tú también. Es el desapego de la antigua imagen y de la antigua persona que era el rey de la fiesta, el popular, el que se vestía no sé qué, el que se tomaba no sé cuánto, el chistoso. Y ya no, ya me tengo que desapegar de esa persona que a lo mejor me encanta, pero decir, no, es que no soy feliz así, entonces tengo que desapegarme de eso. Y ahora no sé qué voy a hacer, pero sí sé que haciendo esto me siento mejor. Desde ahí, desde ese ejercicio, ¿cierto?, de centración, voy a partir. Pero también tú tocaste otra cosa, hay mucha presión social, hay mucha presión de la publicidad. Y claro, yo creo que esto no requiere retirarse del mundo, irse a vivir al Tíbet, pero sí requiere silencio y un poco de aislamiento, sobre todo cuando uno parte. O sea, no significa que si tú vives en una casa con 6 personas no lo puedas hacer, todos lo podemos hacer, porque siempre hay un minuto de silencio, en cualquier lugar. Y significa buscar el momento de silencio para tú hacer tu ejercicio, para purificarte, para limpiarte, y tal vez significa obviamente renuncia a ciertas cosas. O sea, yo, no sé, yo también fui no sé, por la persona que estaba en todos lados, en todos los cumpleaños, y lo pasaba súper bien, ¿cierto? Pero de repente me di cuenta de que en realidad prefería dormir mis 8 horas diarias, ¿cierto? Porque despertaba mucho más lúcida y porque me permitía hacer un ejercicio de meditación, ¿cierto? Que era mucho más luminoso para mí, por decirlo de alguna manera, pero evidentemente, claro, hay un cambio. O sea, todo esto que estamos hablando significa que tú vas a cambiar, porque el descubrir tu honestidad, descubrirte tú, mirarte de otra manera, es un ejercicio que va a requerir aislarte y también que va a dejar cosas y van a aparecer cosas nuevas. Y la única forma de que aparezcan cosas nuevas en la vida de una persona es que uno se desapegue de otras y haga espacio para estas cosas nuevas. Entonces, claro, yo ahora tengo mi amigo, uno, claro, lo que hablabas tú antes del miedo, uno tiene miedo siempre a perder, uno tiene miedo a algo. Y es que, claro, queremos ir con todos nuestros apegos, que finalmente son eso, ¿cierto? Y tenerlos siempre aquí, es que, pucha, es que no me van a llamar para la fiesta, es que, pucha, va a pasar esto. Sí, probablemente, no es tan terrible, pero van a aparecer cosas nuevas y es impresionante porque el desarrollo de tu intuición va a empezar a funcionar mucho mejor, te va a empezar a conectar con otras cosas y el silencio va a ser algo que tú vas a necesitar. No va a ser algo como, ah, chuta, el silencio, qué terrible, ahí viene la hora del silencio, qué miedo. No, va a ser algo como, hoy, qué bueno escuchar el silencio. O sea, hay gente que me dice que llega a la casa y lo primero que hace, por ejemplo, es prender la televisión. Me dice, no, es que no, que tiene que haber algo sonando. Eh, y no sé, eso es completamente lo contrario. Apaga la tele, a ver qué te pasa. Vívete ese momento, te va a molestar al principio, te vas a sentir incómodo, pero va a llegar un momento en que lo vas a empezar a disfrutar. Y eso es así, o sea, te lo puedo asegurar que es así. Pero tienes que estar dispuesto a cambiar, estar abierto, o sea, estar abierto a un cambio amable contigo mismo. Claro, y entender de que van a haber personas que te van a decir por qué estáis cambiando, por qué... O sea, va a haber todo Total. eso, va a haber todo eso, pero al final el gran premio para mí que hay es, todos tenemos este yo, este Seba, este Gonchi que nos habla, está, o sea, no existe borrarlo, es
o me hago amigo de él, Claro, o sigo siendo enemigo de él. exacto. Es como, y el gran premio del camino espiritual, del camino de centrarse, como le queramos llamar, porque me he dado cuenta que la palabra espiritualidad asusta a algunos, como le quieran llamar, pero el camino de centrarse, de desintoxicarse, lo que te hace es dos cosas: hacerte amigo de ese yo Total, sí. y te permite ver tu intuición de manera limpia, que según yo es la mayor herramienta y lo que separa al ser humano, el saber esas como destellos que te llegan, que te dicen, no, esto sí, pero si uno está contaminado, es muy difícil discernir, pero cuando uno se calma, encuentra el silencio, se limpia, al final esa intuición y ese amigo es como te dice, ya oye, ¿por qué te estás castigando? Sí, está bien, a lo mejor lo hiciste mal, no sé, pero te empezás a ser amigo de ese yo interior y al final todo cambia, como nada cambia afuera, porque todo sigue siendo igual, Claro. pero como uno construye, eso que se dice que uno construye su realidad viene por ahí, porque al final todo lo que te puede pasar te va a pasar, pero está en uno en decir, como ver cómo lo interpreto, cómo lo hago mío, cómo estoy yo en ese momento. O sea, hay que también aclarar, primero lo que tú estás hablando de esa voz interior, que hay unos que le habla más y otros realmente la tienen dormida, pero la tienen, ojo. Y claro, hay gente que le habla más y que esa intuición está presente, pero uno como que hace hacerle eso y dice, no, pero no, no. Y si la tienes es porque tienes que mirarla y hay que desarrollarla y hay que alimentar eso, o sea, totalmente. Y claro, hay gente que urgentemente necesita escucharla y que no quiere porque los apegos son muy grandes. Y en esta sociedad que nos enseña a movernos por la vida con los apegos es difícil, es un tremendo desafío. Pero cuando, claro, tú empiezas a conectarte con esta intuición, la vida empieza a ser otra cosa, o sea, definitivamente. Y por otro lado, lo que tú hablas claro, que la gente empieza, cuando tú empiezas a cambiar, la gente se empieza a sentir incómoda porque dicen, oye, pero tú no eras así, a ti antes te gustaba ir a la fiesta, oye, ¿por qué no vienes hoy a mi cumpleaños? Si lo voy a celebrar, va a estar súper bueno. Tú dices, mira, es que en realidad yo te quiero igual, pero lo que no voy a hacer es ir porque no puedo, o sea, no es el lugar con donde quiero estar, pero sí igual, en el fondo, uno a veces se tiene que hacer cargo de los apegos de otras personas y por eso a veces va al cumpleaños no porque quiera estar, entonces uno está ahí matándose de sueño, pero, pero está ahí por el otro. Entonces uno también tiene que enseñarle a los otros a desapegarse con cariño, o sea, de mostrar que el desapego no es falta de cariño, sino que simplemente somos personas, seres humanos maravillosos que nos vinculamos y que cuando nos encontremos son encuentros del alma, o sea, son encuentros luminosos y el carrete a lo mejor no va a ser el encuentro luminoso, pero cuando nos encontremos, pucha, va a ser mucho mejor que decirnos hola en ese cumpleaños donde ni siquiera te vi, o sea, es un ejemplo súper burdo, digamos, pero tiene que ver con eso, o sea, con aprender que los encuentros del alma, ¿cierto?, son mucho más profundos, más intensos y que uno aprende a valorar esos encuentros en la medida en que empieza a desatar esta intuición, ¿cierto? Porque, claro, si yo te digo antes de todo este trabajo interior o de este aprendizaje, sí, yo estaba en todas las fiestas, estaba aquí y tenía hartos amigos y lo pasaba súper bien y mucho cariño, no voy a menospreciar nada de mi experiencia pasada, pero eso me sirvió mucho para lo que veo ahora, que es distinto. Y me siento muy bien con eso, porque en el fondo me pasa un poco lo que me pasa contigo ahora, que es como que son personas que han estado a lo largo de mi vida, que no las veo con regularidad, y de repente aparecen, tenemos una conversación de 1 hora, 2 horas, y ¡pum!, desaparece. Y no me va a llamar por teléfono, no voy a saludarte para el cumpleaños, pero no estamos apegados a eso. Pero cuando hay un encuentro, es un encuentro que es como, ¡guau!, es total, estoy ahí, estoy en cuerpo, estoy en alma, y es algo que va a quedar impregnado en mí, y como que en el fondo hay que darle la oportunidad a la vida que sea eso, tienes que darte la oportunidad de ver eso que ha cambiado
y claro, va a haber una nueva forma de vincularte con las personas, sin duda, pero hay que valorar la nueva forma, hay que saber cómo tener esa amabilidad o la compasión con uno mismo para mostrarte que en realidad tu vida es bastante mejor de lo que uno hubiera pensado. Bueno, con eso aprovecho de agradecerte, en verdad, de corazón. Es el primer episodio. Te reconozco, al principio estaba un poquito nervioso, pero gracias a ti me pude calmar. Y nada, fue una gran conversación. Probablemente cuando apaguemos las cámaras vamos a seguir una conversación más, pero yo me doy por pagado y la verdad que muy feliz y muy honrado de que hayas sido tú mi primer episodio. Fuiste mi profe a los 15, después de nuevo a los 18. Y nada, como dijiste tú, a pesar de que hayan sido, tal vez hay mucha más gente en mi vida que me veo mucho más tiempo, el hecho de poder cultivar estas relaciones con gente que te marca y que yo siempre me acuerdo de ti en momentos específicos, no conscientes, sino que a veces me aparece, y poder cultivar estas relaciones más allá de lo que dices tú del cumpleaños, del WhatsApp y de este apego de como me tienes que, Sí. te tengo que, tú me debes, yo te debo. El cultivar eso yo creo que es gran parte también de cómo le encontramos sentido a la vida. Bueno, muchas gracias y nada, ojalá que esto les sirva y que llegue como una botella al mar a todos los que lo necesiten. Muchas gracias.